Palabras del misionero internacional, reverendo Miguel Bermúdez Marín. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerle a nuestro Señor su gran bondad y misericordia que ha tenido con nosotros. En esta ocasión, cuando nos disponemos a dar este saludo para los hermanos allí de la congregación de Maracaibo, a la cual pues le agradecemos todo el respaldo que nos han dado. Quiero bendecir el nombre del Señor Jesucristo por esta congregación, glorificar a Jesucristo por esta congregación que ha sido también de grandísima bendición para todos nosotros en toda la obra que se ha hecho en toda la América Latina. Por supuesto que todas las congregaciones han respaldado acá en Venezuela todo el trabajo que hemos hecho, así como también las congregaciones de Colombia, que han sido un gran respaldo para nosotros, la congregación de Calley, especialmente el hermano William, nos ha dado un respaldo muy amplio en todos los trabajos que hemos hecho en toda la América Latina, y todas las demás congregaciones de la América Latina, como los hermanos de México, los hermanos de Chile también nos han respaldado de una manera muy decidida, los hermanos del Ecuador, que es un grupo pequeño, sin embargo son gente que han hecho también cosas grandes. Los hermanos también en Brasil, hemos tenido respaldo de ellos. Los hermanos de Argentina han empezado ahora a finales de este año, han empezado ya a respaldarnos, también ese grupo pequeño de ahí de Argentina, y en fin todas las congregaciones, Bolivia y Perú y todos estos demás grupos, siempre hemos tenido respaldo de ellos. Pero aquí en Venezuela, a pesar de que tenemos que dar gracias a Dios por cada congregación y por el respaldo que nos han dado, tenemos que reconocer que este grupo de ahí de Maracaibo ha sido el grupo número 1 en el respaldo a la obra de Dios aquí en Venezuela, y también puede ser considerado como el grupo número 1 en el respaldo de la obra de Dios en la América Latina, porque es la congregación que más nos ha respaldado después de nuestro hermano William Soto Santiago, que ha sido, digamos, el número 1, y la de Maracaibo, digamos, el número 2 a nivel latinoamericano y mundialmente. Este viaje que acabamos de realizar por el África, por el cual yo bendigo el nombre del Señor y le doy gracias al Señor Jesucristo por la ayuda que me dio en este viaje, que fue largo, mucho más largo, y un recorrido mucho mayor que el recorrido que hicimos en el primer viaje que hicimos al África. Pero ahora fue un recorrido mucho más amplio, y también las puertas que se abrieron en este viaje fueron muchísimo mayor que en el viaje anterior. Nosotros no tenemos suficientes manos para atender, para recoger todo el fruto de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este gran continente negro. Es una cosa sobrenatural. Vemos que Dios está haciendo una obra muy grande. Yo le decía a los hermanos del África, a los pastores, en vista de todo esto que yo estaba viendo, toda esta demanda y todos los testimonios que oí personalmente, ministros que son verdaderamente gentes de oración, son gentes que dedican tiempo a orar y algunos también a ayunar y se meten en la presencia de Dios.
y cómo ellos nos testificaron, cómo Dios les ha hablado de lo que Dios está haciendo en esta hora y que este mensaje es enviado de parte de Dios para libertar al pueblo. Todos esos testimonios vivos que tenemos nosotros fue una cosa muy tremenda, muy sobrenatural. Definitivamente es una obra que está siendo hecha por el Espíritu Santo. Y no podemos abandonar a estos hermanos con el clamor que nos están extendiendo. Por lo tanto, ya los hermanos, en este viaje tuvimos que separarnos en dos grupos. Todo el grupo que iba, nos dividimos en dos partes. Yo fui por una parte con el hermano Marcelo y el hermano Alfonso, por los países de habla inglesa, aunque esos países cada uno tiene sus propios idiomas, sus propias lenguas, ¿no? Pero hay zonas donde predomina el inglés, porque fueron países sometidos por Inglaterra por muchísimos años. Y otras zonas predomina el francés. Yo creo que la mayoría son de habla francesa. Y también hay otras zonas que predomina el portugués. Son países que también estuvieron dominados por los portugueses por muchos años. El hermano Tirso, el hermano Jan y el hermano Jefferson se fueron por los países de habla portuguesa. Y yo me fui con el hermano Marcelo y el hermano Alfonso Acero por los países de habla inglesa. El recorrido mío fue más que todo por avión, a las capitales, a las zonas donde ya tenían grupos de pastores congregados, esperándome en la fecha que ya se les había establecido. Y el hermano Tirso y Jan y Jefferson se fueron por tierra, por las congregaciones, por las iglesias. Y yo no los volví a ver hasta que los vi ahora en la reunión de pastores internacional de Colombia, donde yo les conté las maravillas que habíamos visto, cómo habíamos visto la mano del Señor. El hermano Tirso estuvo con nosotros en la primera parte que yo fui, o sea, por el África Oriental y el África Occidental. Pero cuando ya regresamos a Sudáfrica, ellos tomaron otro camino y yo tomé el camino del África Central. Y fue una cosa extraordinaria. Le estaba contando a ellos todo lo que Dios hizo en esas congregaciones donde estuvimos, donde realmente vimos la manifestación del Espíritu Santo, abriéndole el sentido, el entendimiento a estos pastores para entender lo que Dios está haciendo en este tiempo final a través de su ángel mensajero. Y ellos pues también nos contaron las grandes maravillas que Dios había hecho por allí, por esa zona donde ellos fueron, donde se encontraron con nuevas congregaciones que oyeron, pastores que se bautizaron, incluso me comprometieron para una actividad para el mes de abril. Ellos querían que fuera el hermano William, él que fuera, pero el hermano William dijo que yo fuera primero a esa región. Y es unas actividades que tenemos para el 15, 16 y 17 de abril. Es un curso de pastores donde ellos quieren que nosotros le transmitamos esos 3 días de reunión la manera de conducirse un pastor de este mensaje y cuáles son las bases, los fundamentos de un pastor de este mensaje. Esos son los puntos que vamos a tratar en esas reuniones de pastores. Son muchos pastores pentecostales. Ellos entraron por la zona
donde eran iglesias pentecostales. Yo entré más bien en la zona de las iglesias del precursor del hermano Branham. La gran mayoría de los pastores que yo reuní eran del grupo del hermano Branham. Entonces, un pastor de un grupo grande, él que se bautizó con otro grupo de pastores que ellos bautizaron por el lado de los países de habla portugués, nos invitaron ya para esas actividades, para dar ese curso de pastores. Y ellos me comprometieron para que diera eso. Quizás si me llaman yo les hubiera dicho no, estoy ocupado porque tengo actividades en esa fecha, pero como ya lo hicieron, pues para el día 18, después de este curso de pastores, el 18 de abril, se va a tener una concentración grande de varias iglesias. Todas esas iglesias van a estar reunidas en un estadio, como unos 12 a 15 mil personas, según ellos le dijeron al hermano Tirso, al hermano Jan, que ellos van a reunir. El hermano Jan, el hermano Tirso posiblemente se van una semana antes que yo a preparar el terreno allí. Y ya terminando la Semana Santa, que el domingo de resurrección es 11 de abril, ya para el 12 yo tengo que viajar directo, no tengo chance de pasar por Venezuela. Tengo que irme directo a Brasil el día 13, el día 12. Y el 13 puedo tomar el vuelo que me lleva, así que yo voy desde San Juan a Miami, de Miami a San Pablo. Y en San Pablo tomo el vuelo que me lleva directamente a Johannesburgo, a Sudáfrica. Allí tengo que pararme para sacar una visa y después de esa visa ya yo me voy para Beira, que es donde se va a desarrollar esta actividad que les digo de pastores. Y ese culto grande con varias iglesias que van a estar reunidas, que quieren oír el mensaje de este tiempo final. Vamos a llevar mensajes grabados del hermano William y vamos a llevar también, vamos a llevar un proyector de video, vamos a ir preparados para presentar en pantalla grande en ese estadio directamente al mensajero de Dios para este tiempo final. Y yo les estaré hablando de lo que Dios está haciendo en este tiempo, conforme a las Escrituras, mostrarles que es escritural todo esto. Entonces, que los hermanos de Maracaibo, pues que son los que, hermano Jairo, que está aquí con nosotros, que me ha pedido este saludo para que los hermanos de Maracaibo sepan, conozcan, y posiblemente esta cinta también la oirán otros hermanos, pues sepan cuáles son los programas que tenemos después de este viaje para el África. Por la zona donde yo fui, se nos abrieron muchas puertas muy grandes y ya no va a ser nosotros lo que vamos a ir, ya va a ir directamente el hermano William, porque ya son reuniones de más peso, de más envergadura, y ya es el hermano William que me dice que va directamente a atender a esos grupos de pastores, y ya yo le estoy preparando el viaje, preparando para que acompañarlo a él a ese recorrido que se hará ya a mediados del próximo año, ya que el próximo año pues creemos va a ser un año de grandísima actividad. Eso va a ser un año de muchísimos trabajos, de mucha obra. Eso va a ser un año muy grande. Por lo que estamos viendo, pues ya el mensajero está saliendo de la América Latina y está acercándose. Incluso se van a tener unas actividades muy cerca de la zona del
del cercano oriente, porque ya son regiones por ahí a donde nace el río Nilo. Usted sabe que ese Nilo pues va a morir ahí en Egipto, y por en esas zonas ya se van a preparar actividades para esa región. Bueno, entonces, que los hermanos de Maracaibo que nos están escuchando con este video, quiero agradecerle al Señor Jesucristo por ese gran respaldo que me han dado, no solamente en la parte económica, en la cual ellos me respaldaron para este viaje que hicimos al África, cuál fue un viaje que se gastaron en literatura y en salones y en actividades un poco más de $33,000, que si ustedes tienen calculadora y calculan $33,000 y lo multiplican por 2.500, se van a encontrar cuántos millones de bolívares se han gastado en este viaje, pero ha producido un fruto muy grande. $33,000 multiplicado por 2.500, casi 100 millones de bolívares se han invertido, ¿ve? Y en eso tuvo la congregación de Maracaibo una gran parte, como también otras congregaciones. En Puerto Rico fue el respaldo número 1, y Maracaibo podríamos decir que es el respaldo número 2, y entonces Colombia y todos esos grupos, todos estuvieron presentes, todos los países. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que se nos están abriendo unos campos, y como decía el hermano William, eso es lo que ustedes están viendo ahorita, pero ustedes no saben cuántos más se van a abrir. Así que uno no sabe que esto del África se abrió de repente. Uno no sabe qué más va a acontecer en este año, pero sí debemos tener la disposición de seguir creciendo, como dice el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una escritura que quería leerles, que para mí es muy fundamental, que es la que encontramos acá en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 32, pero voy a ver desde el 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve? Dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, dio lo más grande del cielo, ¿cómo es que no nos va a dar las demás cosas? Cuando nosotros no las estamos pidiendo para gloria de ningún hombre, ni la estamos pidiendo para vanagloria humana, ni la estamos pidiendo para provecho personal, sino que las estamos pidiendo para la gloria de Dios, para el engrandecimiento del reino del Señor Jesucristo y para el bien de los escogidos de Dios, para que despierten y conozcan lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dice también el apóstol Pablo acá en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, pero permítanme leer desde el 17 en adelante: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? El que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros estamos pidiendo o de lo que nosotros podemos entender. Usted está pidiendo hacer tal cosa, pero Dios va a hacer mucho más que eso. Entonces, esto es lo que nos dice acá pues la Escritura, y ha llegado el tiempo, como decía el hermano Branham cuando nos hablaba de esta Escritura de Marcos 11:22 en adelante, quizás la leamos un poquito después. Él dice que eso es algo que está más allá de las edades de la iglesia, eso que está allí en Marcos. Entonces, estamos ya en el tiempo de la palabra hablada. Solo tenemos que hablar siempre la palabra positiva, pensar de una manera positiva, hablar de una manera positiva, creer de una manera positiva, que Dios sí nos puede dar mucho más allá de lo que humanamente nosotros pensamos, porque para Dios no hay límite. Entonces, esto es de lo que pues hemos estado hablando en estos días también a los hermanos allí en Colombia, que no hay nada imposible. El Señor Jesucristo dijo en el libro de, miren, esa escritura que ya conocemos tanto, que es de Mateo 7:7, una escritura fácil de recordar. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Ve? ¿Qué persona de nosotros que el hijo le pide un pescado y en lugar del pescado le dará una serpiente? O si, pues si vosotros, siendo malos, porque el ser humano somos malos, tenemos una naturaleza mala. Si nosotros siendo malos, dice Jesús, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ven? ¿Cuánto más nuestro Padre? Si el ser humano no es capaz de que el hijo bien le pide un pan y le va a dar una piedra que se rompa los dientes, o le pide un pescado y le va a dar una serpiente, ¿cuánto más, dice él, nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos que le pidan? Entonces, Jesús nunca habló cosas vanas. Jesús nunca habló tonterías. Jesús nunca habló palabras de más. Cuando Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Son palabras verdaderas del Señor.
Todo lo que necesitamos nosotros es creerla, por eso son palabras verdaderas del Señor. En el libro de Lucas, esta misma expresión, aunque dicen algunos autores que Jesús habló estas cosas en dos ocasiones diferentes. Y en el libro de Lucas 11, él dijo en el verso 9, para no leer mucho: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Imagínese usted, si nos puede dar el Espíritu Santo, que es lo más grande que una persona puede tener, porque eso es más que dinero, eso es más que una casa, eso es más que un carro, eso es más que un terreno, porque tener el Espíritu Santo es tener la vida eterna, y tener el Espíritu Santo es tenerlo todo, te tiene todo. Y si te puede, dice el Señor ahí, dar el Espíritu Santo, ¿cómo es que no nos va a dar las demás cosas? Entonces, lo que necesitamos es, en este año, que es el año en que estamos viendo que se están abriendo puertas tan grandes, que ya el mensajero está empezando a salir de los perímetros de la América Latina. Entonces, en este año 2004, que va a ser un año de gran trabajo, de gran obra misionera, y un año de cosecha como quizás ninguno de los años anteriores, necesitamos tener una fe mayor, clamarle a Dios, como dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para ver cosas mayores, porque como dice el hermano Branham, no es poder lo que usted tiene que pedir, ya en usted está Cristo, que es el poder. Usted lo que tiene es que pedirle a Dios que le dé la fe para poder mover ese poder que ya está en usted, porque en nosotros ya está Cristo, está la palabra. Entonces, que Dios nos ayude, porque es realmente una etapa grande en la cual estamos entrando. La iglesia de Maracaibo ha estado en la posición número 1, y todos lo sabemos, y aquí en Venezuela, pues hablando de las congregaciones de Venezuela, todas las congregaciones sabemos que ha estado en la posición número 1 en todos los trabajos que ha hecho. Aquí la última ofrenda que me acaba de entregar hoy el hermano Jair, hoy es ¿cuánto? 23 de diciembre, que él está trayendo la última ofrenda del año, y con ofrendas y diezmos y todo, llegó a 40 millones, y él ha venido cooperando por todo el año, ¿no? Pero está hablando que el deseo que él tenía, está todavía lamentándose, porque él me dice que él tenía la meta de 50 millones, pero llegó cerca. Y esperamos que vaya aumentando las bendiciones en la congregación de Maracaibo. Dios siga abriendo nuevas puertas, estableciendo nuevos negocios, abriéndole nuevos caminos a los hermanos, manteniéndolos allí en bendición. Hay hermanos realmente allí que son gente muy trabajadora, de las cuales nos ha hablado el hermano Jairo varias veces, que son gentes que trabajan para la obra de Dios, como el hermano Wilmer Ospina. Hay otros hermanos allí que son hermana Belki y
Jorge Robledo y todos esos hermanos, Franklin y todos esos hermanos, que son gente que trabajan para la obra de Dios, trabajan para Cristo, trabajan para el engrandecimiento del reino de Dios. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, hagan tesoro en el cielo, donde no entra ni ladrón, ni hay polilla, ni hay orín que se coma lo que ustedes depositan allí. Porque todo lo que nosotros hagamos acá para nuestro bienestar personal, aquí en la tierra, pues eso se queda circunscrito a los beneficios que eso nos brindan, que nos proveen aquí en la tierra. Pero lo que tiene trascendencia eterna es lo que se hace para el reino del Señor Jesucristo, para el engrandecimiento del reino del Señor Jesucristo, y para la gloria de Dios, y para el bienestar de los hijos de Dios, que como dice la Biblia, que el hermano William nos los predicó en un mensaje del tiempo en México, echa tu pan sobre las aguas, y después algún día lo hallarás. Él dice, ¿dónde lo vas a hallar? Ese pan, ese mensaje, esa palabra, lo que tú invertiste para que esa palabra llegara aquí o allá, pues lo vas a hallar en la eternidad, en personas que llegaron a ser alcanzadas por la palabra, por el mensaje. Y esas personas que llegaron a ser alcanzadas por la luz de Cristo y llegaron a recibir la luz de Cristo y la vida eterna, allí lo va a encontrar en la eternidad. Dice, allí es que lo va a hallar, no se va a perder el trabajo, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esa palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la ha enviado. Entonces, acá nos dice el Señor Jesucristo que si Dios nos da el Espíritu Santo, ¿sí?, Él nos dice, pues cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y también nos dice el Señor aquí en el mismo libro de Lucas, capítulo 18, que nosotros debemos ser perseverantes en la oración, en lo que nos proponemos. Cuando una persona se propone hacer algo para la obra de Dios, debe de perseverar en aquello, orando, sabiendo que no es por nuestra propia fuerza que nosotros lo vamos a tener, sino que necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, dependemos de Él para obtener, para alcanzar esas cosas que necesitamos. El Señor Jesucristo dio esta parábola, que es muy bueno que todos la tengan, en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. ¿Se da cuenta? Porque de Él es donde viene nuestra bendición y de Él es donde viene nuestra fuerza. Tenemos que aprender a depender de Él, de orar siempre en todo lo que vamos a hacer, todo trabajo, toda cosa que nosotros vamos a hacer, debemos siempre buscar la presencia del Señor para que sea Él el que nos guíe, el que nos dirige y el que ponga la bendición sobre eso que estamos haciendo. Orar siempre y no desmayar. Y le dio esta parábola. Esta es la parábola del juez injusto. Y miren, una parábola muy extraña que dio el Señor aquí, pero tiene un gran contenido. Él dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Porque estaban tratando de hacer una injusticia contra esa viuda.
Y ella, pues, ¿a quién iba a apelar? Pues aquí encontramos que iba al juez de la ciudad para que la ayudara. Pero este juez no era un temeroso de Dios, ni le temía a nadie, era un tipo de esos jueces, pues, duros. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni le temo a Dios ni le tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Vean ustedes que los escogidos perseveran, clamando, son perseverantes. Señor, ayúdame en esto. Señor, no van a dejar el propósito y siguen y luchan a pesar de todas las adversidades. Perseveran, orando de día y de noche. Dice, no hará justicia el Señor, dice Jesús, a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, ahí metió ya otro tema bien fuerte, pero por lo menos vemos allí nosotros la perseverancia, que es lo que el Señor nos está enseñando con esta parábola, que debemos ser perseverantes. Nosotros tenemos que ir creciendo en la obra del Señor, siempre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hasta que lleguemos a la fe de Cristo, a la visión de Cristo, a la compasión de Cristo. Tenemos que seguir creciendo, no podemos parar de crecer hasta no llegar a esa estatura. Y a esa estatura, lógicamente, llegaremos cuando seamos transformados y ya tendremos entonces el mismo cuerpo que Cristo tiene y la misma mente, porque ya estaremos transformados. Y ya no habrá estas limitaciones humanas, ni estas luchas humanas que trae el enemigo en vez a nuestra mente humana. Pero tenemos que mantenernos en esa mente de Cristo, creciendo siempre en la obra del Señor. Dice acá, hablando de la oración, en lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 14, miren ustedes, verso 13 de Juan. Juan 14, 13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Ve? Que ahí está hablando de cómo debemos hacer las peticiones. Todas las debemos hacer en el nombre del Señor. Y en el capítulo 16 del libro, el mismo libro de San Juan, el verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Ve? Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero, ¿qué dice? Pero pedid ahora y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que hemos llegado al tiempo ya de pedir, más allá de las edades de la iglesia, como dijo el hermano Branham, donde está la edad de la palabra hablada, donde tenemos que hablar la palabra, creer la palabra.
tener en nuestro corazón esa mente positiva, esa palabra, y actuar en base a esa palabra positiva, y vamos a ver un resultado positivo y grandioso, como nunca lo hemos visto. Yo creo que este es el año en que nosotros vamos a ver las mayores cosas en cuanto al recogimiento y en cuanto a la obra y el crecimiento y el esparcimiento del reino del Señor Jesucristo. Va a ser un año muy grande. Entonces, Él dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Dice, pero ahora pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero lógicamente tenemos que pedir, como dijo Santiago 1:6, que pidamos como en fe, no dudando nada. Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que comienza y deja el trabajo al medio andar, y después arranca por otro y lo deja, no persevera en lo que le es encomendado, porque es inconstante. Esa escritura que nos citaba, que yo les decía que el hermano Branham nos dijo en el libro de Marcos, capítulo 11, él dijo que estas cosas son para después de las edades de la iglesia. Entonces ya estamos más allá de las edades, porque después de esto, dice la Biblia, o sea, después de las edades, se abre una puerta en el cielo. Nosotros hemos entrado ya en una edad celestial. Esa es la edad de la tercera etapa. La edad de la tercera etapa es la edad de la palabra hablada. Hermano Branham dice que la palabra hablada es la edad de la revelación de los misterios. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy a través del ángel mensajero. Está revelando los misterios. Es la edad de la revelación de los misterios. Y dice acá el Señor Jesucristo en el libro de Marcos 11:22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor Jesucristo no habló nada exagerado. No vayan a pensar ustedes que aquí hay exageración. Él no era ni exagerado ni vano para hablar, sino que el que está hablando ahí es la verdad, porque Cristo es la verdad. Todas sus palabras tienen respaldo celestial y todas sus palabras tienen peso, un peso eterno, como dice Pablo, peso eterno, porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero sus palabras no pasarán. Entonces todo esto es verdad. Y ahora saber que un profeta nos dice, estas cosas son para después de las edades. Cuando habla aquí de di la palabra, créela, persevera, y así acontecerá. Este es el tiempo en que hemos llegado, y por lo tanto, cada día que vamos avanzando más en este programa, pues vamos creciendo en esto. Y ahora hemos llegado a un tiempo donde vamos a ver cosas mayores, mucho mayores. En el libro de Hebreos también, ahí en el capítulo 11, ustedes pueden ver
como el apóstol Pablo nos muestra allí, en ese capítulo de la fe, que es el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el capítulo de los grandes héroes de la fe. Pero él comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice también, y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ven ustedes que sin fe no podemos lograr nada. La base de toda la estructura es la fe. Esta congregación de ahí de Maracaibo, pues ustedes han visto, ha hecho una obra de fe. Ha tenido no solamente la fe, sino las obras que han hecho, han probado que tienen la fe de lo que Dios está haciendo en este tiempo. No solamente esto, que han estado haciendo al respaldar la obra misionera y la obra internacional, sino que han estado ahí también en la adquisición de estos terrenos y en todas estas cosas, este programa de televisión que están sosteniendo, prensa que lo han sacado varias veces, las campañas continuas que desarrollan, que todo eso envuelve gasto. Eso no pueden, no deben pararlo. En todo eso está bien que trabajen, sí, porque no están trabajando solamente para el campo misionero internacional, sino que están trabajando también para su propio pueblo, para su propia región, respaldando la obra también de la región, de lo que están haciendo allí, en la adquisición de terreno, en la evangelización, en la literatura, en respaldar otras congregaciones. Todo eso muestra un trabajo que es agradable y que es digno y que deben respaldarlo de todo corazón. Entonces, nos dice aquí el apóstol pues que la fe es la base, y la Biblia nos muestra que el padre de la fe es Abraham, acá en el capítulo 4 del libro de los Romanos. Como dice el hermano Branham en un mensaje, él dice que Abraham es el fundamento, porque dice la fe es el fundamento. Sin fe no puedes levantar nada. Todo fundamento, todo edificio que tú levantes, sin fe, la fe es la revelación. Esa es la revelación de Dios y es la base. Entonces, sobre esa revelación, sobre la fe, es que tú vas a estructurar el resto del edificio. Tiene que ser colocado, pero si no tiene ese fundamento, el edificio pues se viene abajo. Por eso que él dice, Abraham es fe, Isaac es amor, Jacob es gracia, José, perfección. Entonces, porque va estructurando el edificio sobre la fe, sobre el amor, la gracia de Dios, porque es por gracia, y eso nos va a llevar a la perfección que es Cristo, que eso fue lo que representó José. José era un tipo del Señor
Jesucristo. Y miren ustedes cómo la Biblia llama a Abraham ese padre de la fe, que él dice que era padre de todos nosotros, acá en el 4:16, y en el 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Vean ustedes, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así que Dios le habló que iba a tener una descendencia de Sara, pero Dios dejó para probar a Abraham, para probar su fe, la cual dice la Biblia que nunca desmayó. Sara tuvo cierto momento de duda. ¿Cómo va a ser posible que yo ahora a esta edad vaya a tener hijos? Pero Abraham dice que no lo dudó nunca. No hubo ninguna circunstancia negativa que lo hicieran dudar, porque él siguió creyendo en medio de la mayor adversidad. Dice que creyó en esperanza contra toda esperanza. Dios permitió que ya llegaran a lo último, que ya no podía tener hijos, que ya estaba anciano, que ya ella anciana, ya las costumbres de las mujeres habían pasado, además de ser estéril. Pero cuando llegó a ser humanamente imposible, allí empezó Dios a obrar. Porque Dios dijo que iba a levantar un pueblo de ellos, pero lo está levantando en la base de la fe, de un milagro. Realmente era un milagro. Dice allí que creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Nada de eso le hizo, ni su edad, ni la edad de ella, ni la esterilidad de Sara. Así que no vio las circunstancias negativas. Es lo que se dijo, Dios lo dice. Dios ha dicho que nos va a bendecir. Dios lo ha prometido. Yo estoy basado en las promesas de Dios, en las bendiciones que Dios habló. Y eso tiene que cumplirse. No importa las circunstancias, porque no vio circunstancias. Y miren ustedes, Dios lo rejuveneció, porque para Dios no hay nada imposible. Tuvo el hijo. Después Sara murió y se casó y tuvo otra familia grandísima. Creo que fueron 6 o 7 hijos más. 6 hijos. Entonces, vean ustedes, que es una cosa que parecía imposible y después no tuvo después otra familia. Entonces vean ustedes que él dice que no dudó, porque no vio las circunstancias negativas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así es que usted y yo tenemos que creer que Dios es poderoso para hacerlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada también la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces este hombre Abraham pues ve como Dios lo coloca como el padre de la fe. Pero ven ustedes
que realmente un hombre que no vio las circunstancias negativas nunca quitó la mirada de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, aunque todas las circunstancias decían lo contrario. Encontramos que cuando Dios visitó a Abraham para decirle que ya venía el hijo, que ya Abraham casi tenía 100 años, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a las puertas de la tienda que estaba detrás de él, detrás del Señor. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió Sara. Pues Sara entre sí se rió diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso que hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Ven ustedes? Esto es el mismo Dios le dijo. ¿Por qué se ha reído? Yo lo dije, que la que va a tener el hijo. ¿Acaso que para mí hay algo difícil? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No la hay. Entonces que los hermanos allí tengan esto en la mente, tengan esto en su corazón, y que los hermanos pues ahí de Maracaibo pues sepan que el Dios de la gloria que ha hecho los milagros en el tiempo pasado es el mismo que hará los milagros en este tiempo. Y estos patriarcas del pasado estaban basados en sacrificios de animales y en sangre de animales, y aún así alcanzaban estas cosas. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la sangre del nuevo pacto, con mayores promesas, con mejores promesas, con un pacto eterno? Entonces nosotros sabemos que estamos entrando un año donde no hay límite de lo que vamos a hacer, pero nuestra fe va creciendo, nuestra visión va creciendo, y la obra va a ser mucho mayor en este año, y nosotros nos vamos a dedicar más al Señor, y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida esté plenamente dedicado al Señor Jesucristo, para que Él haga con nosotros grandes maravillas en este año 2004. Que tengan mucha felicidad en este nuevo año, y que en estas Navidades que sean muy felices, que tengan muchas bendiciones, y que para este próximo año Dios les conceda hacer un trabajo mucho mayor para la gloria de Dios, para el reino del Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a nosotros también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y William Soto Santiago también. Amén y amén.